¿Pueden ver? ¿Sí? ¿Pueden ver? Ya. Ya. Vamos a hablar, jóvenes, de los tumores más frecuentes ahora de pleura, ¿ya? Uno de los más frecuentes, pero tal vez a la misma vez más benignos, son los tumores fibrosos solitarios de la pleura. Este ya fue descrito por primera vez en 1870, ¿ya? Y hasta 1931 no le daban un nombre fijo a este tipo de tumor, ¿ya? Se lo conoce de muchas formas y mal definidas, como el mesotelioma localizado, mesotelioma benigno fibroso, mesotelioma fibroso solitario, ¿ya? Sin embargo, el nombre adecuado que hoy por hoy se le da es tumor fibroso solitario de la pleura, ¿ya? Es muy confundido con lo que es el mesotelioma pleural, por lo cual no debemos cometer ese error, porque el mesotelioma pleural por sí estamos hablando de un tipo de tumor maligno, ¿ya? Sin embargo, van a tener algunas características que ahora las vamos a ver imagenológicamente, ¿ya? Es más frecuente en la sexta o séptima década de la vida. También se ha reportado mayor afección en el sexo masculino, incluso se ha descrito una asociación genética, ¿ya? Es menos al 5% de las neoplasias pleurales y anualmente hay mayor a 800 casos. Se está describiendo de 2.8 casos por cada 100.000 tumores de todo lo que es el tórax. Dentro de estas vamos a tener neoplasias torácicas benignas el 8%, dentro del 10% tumores pleurales y tumor primario de la pleura después de del mesotelioma. ¿Ya? O sea que la primera causa sería el cáncer maligno, la segunda recién vendría a ser el tumor fibroso y el tumor solitario de pleura. ¿Ya? Se va a originar como consecuencia de un crecimiento de mesenquimatoso a partir de la pleura visceral, pero también se puede dar a partir de la parietal, siendo más frecuente a nivel de la visceral. Vamos a ver que no se ha relacionado esto especialmente con ningún tipo de factor de riesgo en relación al mesotelioma maligno, la cual se la relaciona mucho con el contacto con el asbesto, ¿ya? Al examen físico vamos a encontrar un patrón obstructivo. Si hay obstrucción, va a haber sibilancias. Va a haber además, en el lugar donde vamos a encontrar la masa, matidez. Va a haber además disminución de los ritmos respiratorios y estos pacientes pueden tener una descompensación con una insuficiencia respiratoria crónica. Vaya a ver que dos estudios diferentes se han realizado para ver cuáles son los síntomas más frecuentes. Dentro de ellos, uno de los más conocidos ha sido el estudio Coger, realizado igual en 2007, al igual que el de Santolaya, que han podido ver que la similitud en realidad en cuanto a la predisposición de los síntomas, ¿no? Miren que un cierto porcentaje y el más elevado dicen que son asintomáticos y la mayor parte son diagnósticos casuales, ¿ya? Otra parte nos han dicho que los más frecuentes es la tos crónica, el dolor pleurítico, la disnea, las osteoartropatías y muy poco porcentaje da el derrame pleural. Todo tipo de tumor o proceso oncológico siempre nos lleva a algo muy importante, que es la pérdida de peso súbito. Esa es otra característica. Vamos a ver tanto en la radiografía como la tomografía como la resonancia magnética que estas siempre los tumores benignos van a ser mejor definidos, ¿verdad? Pueden ser ovaladas o redondeadas, ocasionalmente pueden ser lobuladas, ¿ya? Inclusive las lobuladas son las que se dicen que tienen un poquito peor pronóstico, no infiltran estructuras adyacentes y no se asocian a derrame pleural, ¿ya? Vamos a ver en la imagen, miren que tenemos a la izquierda tanto en la radiografía como en la tomografía que sus bordes son bien definidos, ¿ya? Y son regulares. Nuevamente ahí vamos a tener, miren la posición, se ve tanto en la B como lateral. Ahí podemos verla nuevamente. A este otro nivel ya más grande. Nos va a ayudar mucho lo que es la tomografía contrastada, ¿ya?
para ver la masa homogénea, bien definida, si es lobulada o no, puede estar dentro de la cisura o no, puede producir efecto de masa y esto en realidad lograría producir lo que es la disnea en los pacientes. Y si viene adherida a estructuras adyacentes, ya bueno, tiene mayor calificación para malignidad. Mientras encontremos calcificaciones intralesionales, tienen mejor pronóstico en relación a las que no encontramos. Va a haber un compromiso de la pared torácica solamente un 8%, pero igual tiene una mayor relación con el estado de malignidad, ¿ya? La tomografía sin contraste muestra densidades heterogéneas ocasionales con áreas centrales hipodensas. Si aumenta la diferencia con contraste, significaría que estuviéramos pensando de complicaciones como las hemorragias, necrosis, y toditos estos tipos de complicaciones ya se asocian a características de malignidad. Nuevamente miren la tomografía. Si estamos hablando de este tipo de contenido, ya estamos hablando de probablemente que sea maligno, ¿ya? Miren ese, mucho más grande. Esto ya podemos ver en una resonancia magnética. Ahora, vamos a ver cuáles son las características para el diagnóstico que son esenciales. Si bien el diagnóstico nos va a dar el inmunohistoquímico, el citopatológico, realizarle una biopsia al paciente, tenemos que ir acercándonos al diagnóstico, ¿verdad? A veces estos estudios demoran mucho, por lo cual histológicamente también vamos a ver que dentro de las características esenciales tiene que haber circunscripción, alternancia entre los focos hipercelulares con focos hipocelulares escleróticos, van a haber células ovoides o fusiformes con citoplasma poco definido y escaso, hay pocas figuras mitóticas, ¿ya? Células fusiformes dispuestas de forma desordenada, radiada o fascicular, va a haber un entrelazamiento íntimo de fibras de colágeno, delgadas o gruesas, y el CD34 va a estar positivo. En las características presentes en algunas, pero no en todas, va a haber tejidos normales atrapados en la porción periférica del tumor, va a haber un patrón vascular, ¿ya? Va a haber vasos de pared delgada dilatadas con esclerosis perivascular, va a haber células grandes aisladas mononucleares o multinucleares, va a haber empalizada nuclear, va a haber apariencia neurilemal, patrón de espina de pescado, grupos compactos de células pequeñas, estroma focal, y los que ya son criterios de malignidad, que son los únicos dos en realidad que tenemos que aprendernos, ¿ya? Es la presencia de área sarcomatosa, ¿ya? En la cual ya va a haber una presencia de hipercelularidad, va a haber tumor fibroso solitario, pero con tendencia a la producción, al mayor desarrollo. Va a haber un desarrollo de un sarcoma en un sitio donde previamente se había documentado la presencia de un tumor fibroso. Los tumores fibrosos tienen alta capacidad para volverse a reproducir, y mientras mayor sea la posibilidad y la característica de reproducirse, tienden más a ser malignos. Ahora, antes de llegar a un procedimiento quirúrgico, debemos realizar algunos estudios. Lo primero es poder identificar hacia qué nos estamos enfrentando, ¿ya? Este todavía es disecable, sin embargo, antes debemos realizar lo que es la biopsia, ¿verdad? Con una hoja de Trupunt se ingresa dependiendo de dónde quede, si es en la periferia mucho mejor, si es interno hay que ver otro tipo de alternativas, ya, para poder llegar a la masa, y se puede realizar la biopsia. ¿Para qué la biopsia? Para poder realizar el inmunohistoquímico y el histopatológico. En realidad el histopatológico ya nos va a dar lo que hace ratito veíamos, de que sí o sí tiene que tener esta patología, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos a ver qué tipo de células vamos a encontrar. Tiene que haber lesiones compuestas por células semejantes a fibroblastos con poca o ninguna actividad mitótica, sin atipia, que se distribuyen en forma fasciculada y esteroforme en un estroma altamente definido. Pero ahora, ¿qué pasa ya si en este empezaran a encontrar gran actividad mitótica? Igual estuviéramos pensando en algo malo, ¿verdad? Y el inmunohistoquímico
ya solamente nos va a dar la positividad si es que nos va a responder a un tratamiento de quimioterapia o no. Ahora, cuando hablamos de criterios de malignidad, cuando vamos a encontrar celularidad aumentada, cuando va a haber atipia, va a haber pleomorfismo nuclear, va a haber índice mayor de mitosis, áreas grandes de hemorragia y necrosis, va a haber derrame pleural, localización atípica y va a haber adherencia a estructuras adyacentes, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las de buen pronóstico? Si hay pedículos, cuando las lesiones son menor a 10 centímetros, cuando está encapsulado, cuando hay pleomorfismo bajo, cuando la actividad mitótica es baja, cuando se puede realizar una resección completa del tumor, cuando hay ausencia de invasión, cuando hay calcificaciones, cuando hay baja celularidad y cuando hay un bajo índice proliferativo. ¿Y cuáles son las de peor pronóstico? Cuando hay ausencia de pedículos, cuando las lesiones son mayor a 10 centímetros, cuando hay una elevada celularidad, cuando hay pleomorfismo, cuando hay necrosis, hemorragia, derrame pleural, localizaciones atípicas, cuando hay invasión a estructuras adyacentes, cuando hay una sobreexpresión de la P53, de la CD34, cuando hay manifestaciones además características de metástasis. Ahora, dentro de estos, ya se puede realizar la resección quirúrgica completa. Sin embargo, el tumor pediculado benigno, miren, tiene riesgo de recurrencia o de un nuevo primario menor al 2%, lo cual recomienda poder hacer el control radiológico anual. Cuando hablamos de un tumor sessil benigno, tiene una recurrencia menor al 8%, lo cual nos recomienda poder hacer seguimiento cada 6 meses por 2 años y luego hacer control anual. Cuando son tumores pediculados malignos, nos dicen que tiene un riesgo de recurrencia del 14% y tiene que haber un seguimiento cada 6 meses por 2 años y luego igual anual. Cuando es un tumor sessil maligno, el riesgo de recurrencia es del 63%, y lo cual hay que hacer lo mismo, control cada 6 meses por 2 años y luego el control anual. En los hallazgos postquirúrgicos vamos a ver masas sólidas, bien circunscritas, encapsuladas, de consistencia firme. Los tumores de gran tamaño pueden tener áreas de degeneración quística y múltiples zonas de hemorragia. Estas piezas llegan, en la mayoría del diagnóstico, ya el 56% llegan con otro tipo de sospecha diagnóstica. Llegan como nódulos pulmonares, como cáncer pulmonar, como mesotelioma. Muy poco nos acercamos al diagnóstico visualmente. Y el más temido, el mesotelioma maligno. Este es un tumor de pleura maligno primario, más frecuentemente encontrado. Está relacionado con la exposición ambiental y profesional con asbesto. Esta enfermedad que ha emergido durante los últimos 30 años en países más industrializados. Vamos a ver que va a tener 3 tipos de derivaciones. Uno va a derivar del mesodermo embrionario. El mesotelio está compuesta por 2 capas de células. Una capa se encuentra en contacto con el órgano, la segunda capa por una bolsa alrededor. El mesotelio produce un fluido lubricante que va a ayudar, como vemos en la imagen, tanto la pleura parietal y visceral a deslizarse. Como todos ya hemos venido hablando, creo, este segundo parcial de lo que es el asbesto, ¿ya? El asbesto es el nombre común que se aplica al silicato natural que se encuentra en el suelo. Se clasifican en 2, en las serpentianas y en las oreables. Las serpentianas son crisotilos, son rizadas y flexibles. Las oreables son prosidotilas, amósitas, tremólitas, antófitas, son largas, acirculares. Es una pequeña clasificación en realidad sin mucho valor clínico. Ahora vamos a ver que en los hombres tiene un periodo de latencia en la cual empieza a desarrollar a los 47 años. En la mujer a los 53 años. ¿Quiénes van a estar en contacto con esto? Los trabajadores de las minas, las fábricas de fibrocemento, los trabajadores de lavanderías y limpieza en seco, industria naval, ajustadores eléctricos, otras profesiones, pero con menor riesgo son los soldadores, los fontaneros y los trabajadores de construcción.
Vamos a ver que tiene mayor frecuencia en estos países como Turquía, Chipre, Córcega, Grecia, donde existen altos niveles ambientales de fibras de erionita y tremolita que provocan casos de mesotelioma sin identificarse la exposición ocupacional. También se ha relacionado con el virus SB40 como probable causante también del mesotelioma. Miren las imágenes de las fibras. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las fibras son pequeñas, pueden ser estas consumidas por lo que son los macrófagos, las cuales los van a eliminar. Pero cuando estas fibras son muy grandes, no van a poder ser procesadas por los macrófagos, los cuales se van a tener que encontrar a lo largo de lo que es el árbol mucociliar, la tráquea, ¿ya? Y se van a ir aumentando de tamaño como pequeñas masas, produciendo fibrosis y estas con tendencia a malignizarse. El 50% va a tener un origen epitelial, el 34% va a tener un mixto bifásico y el 16% va a tener un origen sarcomatoso y el 10% va a ser poco diferenciado. Va a tener una diseminación, como todo lo malo, adherirse a lo que es la pared torácica, el diafragma. Va a haber una diseminación además contigua por la pleura, ocasionalmente una vía hematógena y ganglios mediastínicos, y esta es la manera en la cual va a dar metástasis a otros lugares. Vamos a ver que es más frecuente también en los adultos varones en la quinta y séptima década de la vida, aunque también se ha visto casos en niños. Hay una exploración, en la exploración física vamos a encontrar lo que es la disminución de los ruidos respiratorios, igual va a haber matidez, puede haber atelectasias o infiltración o fibrosis, y va a haber los síntomas de tumores crónicos, ¿ya? Como las acropaquias, ¿ya? Va a haber disnea, dolor, puede haber fiebre. Los procesos oncológicos se acompañan de hecho mucho de la fiebre, son de mal pronóstico, además de la pérdida de peso, anorexia, ronquera, se va invadiendo otros lugares, ¿no? Ahora vamos a ver, si va a haber una afectación pleural bilateral, va a haber un derrame pleural, ¿ya? Que ocurre frecuentemente. Seguido a esto va a haber una obstrucción de la circulación de la pleura, lo cual va a haber también, por lo tanto, un acúmulo de líquido, lo cual el tumor tiende a invadir los tejidos blandos de la pared vectora y parénquima pulmonar. Va a haber una infiltración pericárdica mediastinal, produciendo un taponamiento cardíaco. Esto puede producir la compresión de la vena cava superior, lo que puede producir disfonía, derrame pericárdico y el fallecimiento por otras causas. Para poder hacer el estudio inicial necesitamos realizar la tomografía contrastada para delimitar la extensión del tumor, la orientación, cuál va a ser el tratamiento terapéutico adecuado. Es necesario poder hacer una resonancia magnética para ver la extensión tumoral, ¿ya? Y para ver las áreas de metástasis, y algo que conocemos como PET scan, que significa poder realizar una tomografía de pies a cabeza, ¿ya? Para buscar zonas de metástasis. Vamos a ver que en la radiografía vamos a encontrar engrosamiento pleural en forma de lámina o lobulado unilateral, que en la radiografía muy poco vamos a ver más en la tomografía, y se extiende a las fisuras interlobulares y el desplazamiento mediastínico y cilateral. No se olviden que, como decíamos en la anterior clase, siempre que hay masas, tumores, en realidad no se produce tanto la desviación, porque hay algo que está muy adherido a la zona de la tráquea que no permite la desviación hacia el lado contralateral. En tumores avanzados podemos ver también la invasión a la pared torácica, a las costillas, la destrucción de los huesos, podemos encontrar los nódulos pulmonares. Miren en estas imágenes, vamos a ver focos múltiples, y en esta de allá obviamente ya tiene una complicación, estamos con derrame pleural. La tomografía, ¿ya? Siempre que hay esta combinación de colores en la tomografía, no es bueno, ¿ya? Todas estas irregularidades, al menos para la tomografía del tórax, no es bueno. Vamos a ver que obviamente la tomografía es mucho mejor que la radiografía, ¿ya? Se puede ver la extensión, la ubicación, qué lugares está con adherencias. El hallazgo más recurrente es el engrosamiento pleural de forma nodular o uniforme con extensión hacia las fisuras, el diafragma,
y desplazamiento. Otros hallazgos menos habituales son la pérdida de volumen del hemitórax ipsilateral, el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, la invasión de la pared torácica, costal. En esa imagen creo que se ve un poco mejor, en la cual vamos a ver que va a haber inclusive una contracción del hemitórax. El tórax del lado afectado se va a ver mucho más pequeño. Las complicaciones, estas siempre vienen asociadas de derrame pleural, generalmente son unilaterales y las más localizadas son raras. Generalmente, como en las imágenes, vamos a ver imágenes diseminadas, ¿no? En la siguiente tomografía vamos a ver lo propio. Vamos a tener afectado todo lo que es el pulmón derecho, ¿ya? Tanto anteroposterior y ya con áreas de metástasis. Inclusive esta ya es de otro paciente, ¿no? Esta ya está con áreas de metástasis al lado izquierdo, al lado derecho. Ya es un tumor del lado izquierdo. Nuevamente, en los estudios debemos realizar, cuando ya tenemos un diagnóstico, debemos analizar y hacer una tomografía de todo el cuerpo para ver en qué otras zonas podemos encontrar adenopatías o datos de metástasis. La resonancia magnética también es muy útil para comparar, ya que es más alta que obviamente la tomografía contrastada, ya, para ver la extensión tumoral. Lo único que nos va a dar el diagnóstico va a ser la citología, ¿ya? ¿Para qué? Bueno, ¿cómo se lo va a obtener? A través de la biopsia pleural. Miren que inclusive solamente en el 80% de los pacientes nos va a dar el citopatológico, el diagnóstico. En el otro 20% ya normalmente los pacientes fallecen con una sospecha diagnóstica, ya, o nos obligan a hacer una segunda biopsia, porque la característica de este tumor, jóvenes, se van a ir atrás y siguen así. Por favor, me desconcentran, ¿ya? Entonces, al borde de lo que son los tumores, ya podemos encontrar inclusive celularidad normal. Entonces, cuando ustedes realizan la biopsia, es muy probable que no el 100% logre ser diagnosticada. Vamos a tener la clasificación como todo proceso oncológico. Tenemos que dar una clasificación más exacta para ver, uno, hacia qué lado se está invadiendo y dos, hacia qué lugares más vamos a encontrar ganglios. Vamos a ver la T1, ya, A, que significa que va a haber un tumor limitado a la pleura parietal y ipsilateral, incluyendo la pleura diafragmática y mediastínica sin afectación de la pleura visceral. El T1B va a haber un tumor afectando a la pleura parietal y ipsilateral con escasos focos de tumor afectando a la pleura visceral. El T2 va a haber una afectación de pleura parietal y visceral junto con al menos una de las siguientes características de afectación del diafragma. La T3 va a haber una afectación de todas las superficies pleurales ipsilaterales junto con al menos una de las siguientes características, como la afectación de la fascia endotorácica, la extensión de la garza mediastínica, tumores, focos tumorales únicos. El T4 va a ser un tumor localmente avanzado afectando todas las superficies pleurales ipsilaterales. Y en cuanto a los ganglios linfáticos, vamos a ver que el N0 no va a haber metástasis, en el N1 va a haber metástasis a los ganglios broncopulmonares, en la N2 va a haber metástasis a ganglios subcarinales o mediastínicos, además de ganglios mamarios internos ipsilaterales. Y N3 cuando ya hay metástasis a los ganglios contralaterales, mamarias, subclaviculares, en los cuales vamos a identificar en la tomografía. Un estadio más simple para poderle dar, vamos a ver que en el estadio 1 va a haber un tumor confinado a la cápsula de la pleura. En estadio 2 va a haber el estadio 1 más nódulos linfáticos intratorácicos que sean positivos para malignidad. En el estadio 3 vamos a ver extensión local a pericardio, diafragma y pared torácica. Y en el estadio 4 ya hay metástasis lejana. Cuando hablamos de que este procedimiento de mesotelioma no podemos entrar a cirugía, cuando ya hay invasión al diafragma, cuando hay infiltración tejido blando o grasa extrapleural, cuando hay invasión a estructuras óseas, cuando hay un compromiso linfonodal de estructuras contralaterales mamarias internas o supraclaviculares. Básicamente todas estas imágenes que se ven como lobuladas y que ya está ocupando todo el pulmón.
Entonces, en estos casos, básicamente nos basamos en lo que son tratamientos paliativos, ¿ya? Los factores pronósticos, ¿ya? Peor que tengan antecedentes de patologías de base, pacientes que sean de carácter masculino, edad mayor a 75 años, que tengan un estirpe histológico no epitelial, cuando las plaquetas están mayor a 400.000, cuando tiene una LDH muy elevada, cuando hay una leucocitosis constante, cuando hay una pérdida de peso, un dolor torácico consistente con disnea. En estos pacientes se creen que el factor pronóstico es malo. Para el tratamiento paliativo se basa más que todo en poder regular la sintomatología que tenga el paciente, no es un tratamiento obviamente curativo. Si el paciente va a empezar a tener derrame pleural, pues ¿qué es lo que debemos hacer? Hacer la toracocentesis, aliviar la molestia. Si el paciente tiene dolor, ¿qué es lo que nos recomiendan? Hacer terapia de dolor de acuerdo a las características de la escala de EVA para ver qué tipo de tratamiento vamos a iniciarle, ¿ya? Si el paciente presenta disnea debido al derrame pleural, pues lo mismo, hay que hacer la toracocentesis, ¿no? Y si hay una afectación del pulmón o mediastino, que no sea únicamente por líquido, solamente poderle dar oxígeno y tratamiento de dolor. En ese mismo punto, ¿la gente con opioides va a definir el sistema respiratorio? Sí, en realidad sí se debe. En realidad son dos cosas diferentes. Los opioides no están recomendados para una enfermedad con dificultad respiratoria aguda, pero cuando ya estamos en un tratamiento paliativo del dolor, sí se puede usar. No deprime, pero igual se va a morir el paciente. Entonces ahí es donde usamos morfina, ¿verdad? Ya, ahora el tratamiento quirúrgico tenemos que pensar en hacerle pleurectomía al paciente, obviamente si no estuviera dentro de estos criterios, realizar la decorticación, la neumonectomía, ya la neumonectomía extrapleural, que significa la disección de todo el pulmón, incluyendo lo que son las pleuras. Si se realiza este procedimiento, hay que colocar un pulmón artificial para evitar la herniación, ¿ya? La mortalidad en realidad para estos procedimientos es alta, es de un 3 a un 30%. Y la mediana de supervivencia global fue de 16 meses aún así, aunque el 20% estaban vivos a los 3 años. Igual tiene una mortalidad a corto plazo. Otro tratamiento es el tratamiento de radioterapia, aplicada como monoterapia, no modificada la supervivencia, se aplica sobre todo en el hemitórax y la pleura ipsilateral, existiendo riesgos de afectar a las estructuras subyacentes, puede evitar la diseminación, pero no cambia el ciclo del cáncer. Ahora podemos intentar con tratamiento quimioterapia, pero sin embargo no hay ningún tratamiento descrito oficial, la cual puede erradicar la enfermedad. Solamente hay tratamientos opcionales que se pueden intentar. Dentro de estos está el cisplastino, que es uno de los que más se utilizan, y otro que son los antibióticos antitumorales, o sea, los que logran parar la producción, ¿ya? Con una antraciclina o un derivado de platino. La quimioterapia intrapleural está indicada en pacientes ya en estadios, y esa es pregunta de examen. 1 y 2 pueden ofertar. No ve que hace rato hemos visto 4 clasificaciones, ¿verdad? Solamente en una fase inicial 1 o 2, inclusive 2, pensarían tal vez de darle tratamiento quimioterapia, ¿ya? Y en esos pacientes también se piensa más en la cirugía. Un estadio 3 y 4 y es un manejo más paliativo. ¿Se le puede igual asociado a los antibióticos antitumorales colchicina? ¿Colchicina? Colchicina no. En ese caso, si mejora la colchicina, tuvieras a los corticoides, pero al hacer inmunosupresores se te va a disparar el problema oncológico, ¿ya? Tratamientos futuros, ¿qué es lo que se promete y que sigue todavía en estudio? La inmunoterapia. Aquí en Bolivia he visto solamente 2 veces que lo han realizado aquí en Cochabamba, y el paciente igual ha fallecido. Son tratamientos que están por arriba de $50,000 cada frasco, ¿ya? Por eso es que no se aplica tanto, no tenemos tanta experiencia con esto.
La terapia fotodinámica hasta ahora no he visto que la realicemos en nuestro país, la quimioterapia molecular, la interferencia autocrina-parácrina. La verdad, muy poco les pudiera explicar de cómo se trata el procedimiento porque se me ha modificado. No he visto hasta ahora, ¿ya? Ahora otro tipo de tumores que vamos a ver igual bastante frecuentes, ¿ya? Va a ser el adenocarcinoma pleural. Va a ser más raro que el mesotelioma maligno, su semiología es la misma, aunque con aspecto nodular, que suele ser de menor tamaño. Por el contrario, va a haber un engrosamiento pleural regular acompañándose de un derrame pleural, ¿ya? Que va a quedar atrapado en el pulmón. Y las metástasis pulmonares, ¿qué significan? La metástasis pulmonar propiamente ya va a ser tejido proveniente de otras zonas, puede ser ovario, puede ser mama, puede ser cerebral, ¿ya? Ahí vamos a ver algunas imágenes de lo que son la metástasis. Dice, es como arbolito de Navidad, se prende cuando hacemos una tomografía contrastada, tal como estamos viendo en esta de aquí, ¿ya? Entonces, miren, tienen muchos infiltrados, tienen muchos nódulos que vamos a encontrar, los cuales son estos, ¿ya? Eso es propio de una metástasis, y obviamente ahí también está su masita, ¿ya? Que es de otro lado de este tipo de metástasis, ¿ya? Ahí también hablamos de metástasis de otras áreas, miren las imágenes. También tenemos los linfomas, ¿ya? Aquí vamos a ver tanto los Hodgkin como no Hodgkin, ¿ya? Es una enfermedad ya diseminada y es posible verlo prácticamente con todos los subtipos histológicos, siendo raro la localización pleural primaria, generalmente provienen de otros lugares. Y otros más benignos son los lipomas que aparecen en la radiografía de tórax, que ahora lo vamos a ver, como masas de partes blandas con márgenes bien definidos cuando se apoyan en el pulmón o mal definidos cuando lo hacen en la pared torácica. En el linfoma, ya hemos dicho, va a haber un compromiso de la pleura, más frecuente asociado a adenopatías, ¿ya? Es raro que empiecen a debutar con clínica respiratoria al ser proveniente de otros lugares, en realidad se diagnostica por otro medio, ¿ya? Miren en el linfoma cómo empezamos a ver igual la radiografía, la tomografía igual es irregular, tiene mal pronóstico. En el lipoma vamos a ver que como cualquier carácter benigno generalmente es asintomático, igual son hallazgos casuales que se hacen, va a ser casi siempre es un hallazgo. La tomografía puede hacer diagnóstico de certeza. Las dos formas de presentación son las intratorásicas y las transmurales. Aquí vamos a ver la característica de los lipomas. Y eso sería todo, chicos, hablando de tumores pleurales. ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna duda hasta ahí?